Mambé, Mambé. Willy y yo dicen ganga, ataca en bonda, dice tata, dice iraca, dice cariajo. Dice que va y dicen como dicen piango, piango, dicen sencila, dicen pa' que dicen cuenda, dicen chichi, dicen cariajo. Dice como dicen los congos, dicen cariajo. Dice abue, dicen son abue, dicen mañana, dicen son mañana. Buenas noches, la buena noche, la santa noche. Buenas noches, yo van a saludar toy tanganga. Buenas noches, yo van a saludar toy tonfumbe. Buenas noches, yo van a saludar toy tayayi. Buenas noches, yo van a saludar toy tongueyo. Buenas noches, yo van a saludar a las 7 rayos. Buenas noches, yo van a saludar a la zarabanda. Buenas noches, yo van a saludar a Lucero Mundo. Buenas noches, yo van a saludar a mi tata. Buenas noches, la buena noche, la santa noche. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el gangulero traza estos signos en el embele para así hacer cualquier tipo de trabajo. Pueden ser trabajos buenos o pueden ser trabajos malos. El embele es utilizado porque es el arma de los espíritus, pero también el embele representa cuando pintamos esta patipemba al propio Isasi Sasi 7 rayos. Sabemos que todos los espíritus utilizan el embele y que muchas deidades, como Sarabanda, como el Cuyo Lucero, utilizan embele para su defensa. Y es bueno conocer sobre estos signos, ya que nos van a ayudar en el término de nuestras vidas como religiosos. Esto va a ser transmitido también a sus propios ahijados y usted, teniendo el conocimiento necesario, usted puede expresar a otras personas que sean religiosos como usted esta forma de pintar el embele con esta patipemba o signo, una de las firmas más importantes que existen cuando trabajamos en el Palo Mayombe. Si bien 7 rayos, llamado también o conocido como Insasi Sasi, es dueño de la guerra, dueño de los truenos, de los rayos, dueño de la pólvora, dueño de la candela, y esto nos va a servir para poder defendernos o quitar letras con el embele pintado de esta manera. Podemos pasarlo por encima de la persona, por los 4 costados que tiene la persona, el frente, la espalda y los costados de los lados, para así limpiar a la persona de cualquier brujería o letras malas que tenga. Con el embele podemos echar fula o pólvora en la punta de la flecha y podemos arrear. Con el embele podemos levantarlo en alto y dando vueltas a la izquierda y a la derecha. Podemos levantar letras malas a nuestros enemigos, siempre que embobemos el dialecto o que hablamos el dialecto. Como decimos, Uria te lo dicen carajo, dice, esos son mundeles, dicen burucutela. Dice, Uria te lo dicen sasi, sasi, dicen 7 rayos, carajo. Yo va a dar uno un susu, yo va a dar uno meme. Dice, Uria, dice a eso, dicen los mundeles, dice que son, dicen cosas malas. Un ejemplo que hemos dado. Las formas primitivas que estamos demostrando hoy son formas auténticas y reales de esta religión. Muchas veces nos hemos preguntado esa firma que hace Tata, que no nos enseña. Podemos aclarar que con este embele nos sirve
para cuando estamos en guerra, poner ese embele encajado en la enganga en representación de esta patipemba o signo que aparece. Sabemos, ya esto lo hemos explicado, que el embele tiene dos caras. La flecha tiene que ser para abajo, una cara, y al revés, por la otra cara, para arriba. Los embeles son parte importante porque son el alma de los espíritus, sobre todo de los espíritus africanos. Cuando pintamos el embele con rayas, sabemos que según las rayas que pongamos es el camino que estamos utilizando. Si hemos puesto 21 rayas, sabemos que estamos representando al Cuyo, y esto significa cruzado de que es 7 rayos con camino del Cuyo, lucero, lucero madrugada, lucero mundo o lucero ve todo. Sabemos que lucero nos limpia los caminos, nos abre los caminos o nos los cierra de acuerdo al trabajo que nosotros hagamos. Si nosotros queremos cerrar el camino de la persona, pues podemos levantar los dos embeles en el aire, dándole vuelta a la izquierda y a la derecha y mencionando el nombre de la persona y quemando el nombre con un papel de traza y echando la ceniza a la enganga. Con eso simplemente podemos levantar letras malas a la persona. Podemos pintar estos signos y poner también la empaca vititi mensu o tarro mágico, como es conocido. Sabemos que el tarro se ahuma con la vela y con él podemos hacer adivinaciones. Dicen los viejos ganguleros de que puede decir hasta cómo usted va a morir, pero muchos ganguleros mantienen incógnita eso y nunca hacen esas preguntas. ¿Cómo va a dar su caída? Cuando utilizamos la empaca o vititi mensu es como utilizar la propia enganga. Simplemente estamos poniendo estos ejemplos para que sepan que cuando cruzamos los dos embeles significa que estamos trabajando con espíritus paleros y sobre todo espíritus africanos. Todo lo que utilicemos o cojamos en un trabajo dentro del Munazo Congo, tenemos que cruzar nuestros brazos. Cruzándolo es como nos identificamos que somos ganguleros. Vemos esta firma, como ustedes ya deben saber, como tiene un triángulo, es Guatariamba el que juega un papel importante en este trabajo. Guatariamba, la justicia, que muchos le temen porque te manda para la cárcel cuando te hacen estos trabajos o levantan la letra, como hemos dicho, mencionando el nombre de la persona, levantando el embele por encima de su cabeza y dando en movimiento circular, hablando lo que quiere que le suceda a esa persona y enviándolo por la puerta indicado con el embele. Cuando hacemos estos trabajos, una persona debe tener abierta la puerta para que salga la enviación o el arreo que se hizo por medio de estas patipembas o signos mágicos. Es importante conocer claramente que este signo lleva 9 ceros o ceros ovalados como especie de huevos. Este signo que representa a Guatariamba, a San Norberto, a la justicia, es parte importante cuando lo cruzamos y ponemos en el otro embele triángulos y la representación de la flecha de Guatariamba. Esto representativo
de la justicia. Vemos un triángulo que indica para arriba y vemos aquí atrás otro triángulo que indica hacia abajo. Tiene que ser siempre las firmas de esa manera porque entran y salen los espíritus en ellas. Usted ve, tenemos este triángulo para arriba y este triángulo para abajo. Tenemos esta representación de la flecha para abajo, pero están los dos triángulos, uno para arriba y uno para abajo, que eso significa que el espíritu puede salir y entrar al trabajo. Si pintamos 5 rayas, sabemos que estamos en representación de mamá chula. Si pintamos 8, sabemos que estamos en representación de mamá Umbú, la Virgen de Regla. Si pintamos 7 rayas, estamos representando a Isasi Sasi 7 rayos. Y todo tiene que combinar en lo que nosotros hacemos cualquier tipo de trabajo. Usted puede hacer una firma, una patipemba y poner los embeles cruzados de acuerdo a lo que usted quiera hacer. Si ahora vemos esta flecha con esa S, sabemos que estamos en representación del propio Sarabanda y hacemos estrellas de Sarabanda, enquele de Sarabanda. Esto nos indica que estamos trabajando con el dueño del monte y del hierro. Vemos que está la flecha hacia abajo y que hay otra flecha hacia arriba. Esto está en representación del camino del monte. Esto nos va a traer corriente de Cunalombo del monte porque se encuentra la S del propio Sarabanda. Si bien cuando pintamos entonces esta quillumba con estos ceros representativos, pueden ser de mamá chola, de cuyo, lucero, y significa que estamos pidiendo al monte un espíritu, ya que nosotros tenemos en nuestra nganga tierra de monte, tierra de cementerio. Ustedes saben que las engangas llevan tierra de todos los países. No es solo tierra del hospital o tierra de la estación de policía o tierra de un sitio de personas enfermas de la cabeza o no un sitio de las 4 esquinas o de un monte. Lleva de muchos montes, lleva de muchos países y mientras más tierra de diferentes países usted tenga en su enganga, su alcance es mayor. Usted no puede hacer un trabajo para un país, a una persona, que usted no tenga tierra de ese país. Eso se va consiguiendo con el tiempo. Yo tengo tierra hasta de China en mi enganga, de ahijados míos que han ido a China de paseo y me han traído tierra hasta de la muralla china. Eso significa que la enganga es un pequeño mundo que usted puede tener en ella encerrado todas esas corrientes necesarias que usted necesita para realizar esos trabajos con las diferentes vibraciones de los espíritus y las vibraciones ancestrales que pueden ayudarlo en un momento determinado de su vida. Si bien cada trabajo es muy diferente y podemos hacer este movimiento con el embele encima de la patipemba que esté pintada o el trabajo para transmitir el poder que estamos buscando. Esto significa que queremos un espíritu de Cunalombo al cual esta carabela es la que está representativa. Esto significa, esta S significa a Sarabanda, buscando un espíritu a Cunalombo, al monte,
en esta representación que aparece aquí. Wilio dicen cariajo, dicen abre cuto, dicen guirindinga. Taken bonda, dicen tata, dicen daca. Dice abue, dicen son abue, dice mañana, dicen son mañana. Si te apura, hijo, dice no llega. Dice aprende, después dicen tú manda. En esta religión, los cumplimientos religiosos junto a las patipembas o signos juegan una parte importante en todos los trabajos que se hagan. Yo siempre he explicado a las personas de una manera sencilla para que tengan un buen entendimiento y que no se confundan al realizar cualquier trabajo, que invoquemos a ciertas deidades, que invoquemos a espíritus que muchas veces necesitamos para así hacer un arreo, mandarle espíritu o hacer un trabajo para el bien o para el mal, solo dependiendo de las patipembas o signos que se pinten o que se tracen en el embele. El embele tiene que estar trazado la firma por las dos caras. Nunca podemos pintar el embele por una sola cara. A mí me encanta saber que las personas aprenden de que tengan una mejor economía, que ayuden a otros a que puedan resolver ciertos problemas que no se resuelve de otra forma que con estos trabajos o en Sara que se hacen. Una y mil veces he tratado de ayudar a muchas personas. Siempre va a haber alguien que está de desacuerdo con las cosas que usted puede estar haciendo. Pero eso no es problema que ocasione problemas. En realidad, las enseñanzas en esta religión son necesarias. El cuadrado representa a mamá Umbú, a madre de agua. Y cuando pintamos este signo que aparece en el medio, los dos ceros y los dos bisongos, significa lucero. No tiene que hacer solamente el círculo para que sea lucero o el cuyo. Pintamos en la flecha, atravesamos una raya y hacemos dos círculos y dos bisongos. Como lo que usted está viendo, esto está representando que va por camino de mamá Umbó, madre de agua, como ustedes la conocen, en la invocación de esta deidad muertera y en invocación del lucero, el cuyo, para que abra el camino del trabajo que estamos realizando. Cualquier trabajo bueno o malo, de acuerdo a la patipemba que hemos hecho, podemos cruzar esos dos embeles en la firma que hagamos. No hacemos una firma, no tenemos necesidad de eso. Ustedes hacen la firma y ponen después los embeles. Pero aquí lo estamos dando de esta manera para mejor entendimiento de todos ustedes. En la vida que he llevado como gangulero, es muy difícil en mi época y en esta época que exista una persona que nos pueda explicar con lujo de detalle estas formas primitivas que se han mantenido en un tabú a través de cientos de años y que por ninguna razón los ganguleros expresan sus conocimientos, ya que el temor que ellos tienen
puede mantener en tabú todos estos tipos de trabajo. ¡Ay! Donde dice Marrayo parta criyumba de lo yo. Dice agüe, dicen son agüe, dice mañana, dicen son mañana. Dicen careajo, dicen mamba, dicen que uri en sila, dicen jocuma, dicen talanquera. Dicen junjo, jujo, y amaca, dicen cumanfunda, dice el embembere, dicen careajo, dice agüe, dicen son agüe. Cuando trabajamos o ensaramos estas patipembas o signos, nos estamos remontando a cientos de años atrás, enseñando que si tenemos esa quillumba pintada en el embele y cruzamos este signo de mamá, umbo o madre de agua, significa que estamos pidiendo un espíritu del mal, un espíritu de la deidad de mamá umbo. En el sincretismo, la Virgen de Regla. Cuando ahumamos el embele, lo hacemos con la intención de trabajar malas artes. El embele hay que ahumarlo completo para así trazar los signos que necesitamos para así realizar las ensaras y sobre todo si queremos hacer una ensara o un trabajo malo a nuestro enemigo. Solo el embele se ahuma cuando usted va a trabajar una ensara malongo o va a mandar un inquisi malongo, un espíritu malo. Pintamos y ahumamos con la empemba, con la vela, para saber que estamos en la invocación del propio Lucancasi o Candiampembe o Endoquín, como es conocido. Dicen, cuenta cheche, dicen carajo, dicen si son, dicen bacheche. Dice, yo va a dar, dice los mengas de ese de los yo, dicen los propios, dicen Lucancasi, dicen yo, dicen palotiu. Dice, yo va a dar unos memes, dicen yo va a dar, dicen para que dicen Uri en cheche, dice para que menga, dicen corra, dicen como lango. Dicen carajo, dicen son mundeles, dicen burcutela, dicen son un hombre malo, carajo. Yo va a dar, dicen los mengas, dicen de los yo, dicen para que tú, dicen Uri, dicen carajo. En este mundo religioso y complicado que tiene el gangulero o que viven los que son religiosos, la importancia de aprender es la parte básica de todas estas formas de trabajo. Y a pesar de que ustedes pudieran ver sencillo todos estos tipos de trabajo, esta es una de las religiones más complicadas que existen. Al saber cómo son sus formas primitivas, nos damos cuenta de todo aquello que no conocíamos y que gracias al aporte de Osvaldo Sesti, Tati Iraca, Batalla Mundo, hoy podemos expandir nuestros conocimientos siempre que seamos agradecidos con aquel Tata que nos enseña algo. Nunca, nunca en la vida usted puede ser mal agradecido. Si el que es mal agradecido, ese no se merece nada. El hombre lo primero que tiene que hacerlo, la mujer, es ser buen agradecido. Aquella persona que le da la mano, aquella persona que lo ayuda. No crea que porque usted conoce ahora estos signos, estas formas de trabajo, esto es todo lo del palo mayombe. Simplemente a lo mejor no estamos dando ni una tercera parte de lo que es esta religión. Claro que podemos alcanzar ciertos conocimientos que han estado
ocultos y perdidos en el tiempo por aquellos ganguleros que no los transmitieron y que de un modo o de otro, otros tatas no conocen nada de lo que estamos hablando. Esta forma primitiva nos da la fuerza que necesitamos. Esta forma primitiva nos ayuda a resolver nuestros problemas, nos ayuda también a resolver problemas a las personas. Podemos cobrar, pero tenemos que tener corazón cuando lo hacemos. Tenemos que a la persona que lo pueda pagar, cobrárselo, pero no podemos abusar de lo que sabemos para explotar a las personas. Tenemos que cobrar obligatoriamente porque recogemos la letra mala que hemos recogido por una cosa o por otra. Y sobre todo, tenemos que tener mucho cuidado. Siempre que hagamos un trabajo, tenemos que sucular nuestro cuerpo, nuestro encombo. Por ninguna razón se hace un trabajo y los que están presentes se dejan de limpiar o sucular su cuerpo o limpiar su cuerpo porque van recogiendo todas esas corrientes que fueron transmitidas en el transcurso del trabajo, trayéndole a las personas problemas. Por eso, siempre que hagamos un trabajo, tenemos que sucular nuestro cuerpo, limpiar nuestro cuerpo y a los que están presentes. Y sobre todo a la persona que le estamos trabajando. Pintamos el embele con signos. Podemos pintar al propio Sarabanda, podemos pintar a Lucero, el Cuyo, al propio Indoquín y al Entoto Yaca, como ya ustedes lo conocen. Esto va a traer la fuerza muchas veces en estos convenios o tratados hasta de África. Cuentan los viejos banguleros que estos viejos tratados de Intamba Tilanga del tiempo Congo era invocación a sus ancestros, ya que ellos imploraban vencer todos sus obstáculos, ya que fueron muchos de ellos esclavos cuando procesaron esta religión muchas veces a escondidas. La transformación de los diferentes trabajos, la modificación y en mantener oculto esta religión trajo por consecuencia a aquellas personas que no pudieron alcanzar los conocimientos necesarios y que hoy en día están, como decimos, ciegos. Siempre que ahumemos el embele, estamos trabajando malas artes. Los embeles nunca se pasan por la candela, a no ser que vayan a sucular el encombo de una persona y lo hagan con el signo de 7 rayos. 7 rayos sí puede pasar el embele por la candela. Cuando usted pasa el embele por la candela, está levantando malas letras y eso, si usted no sabe trabajar con él, le va a traer problemas a usted hasta con la misma justicia o problemas de que corra la sangre. Ellos dicen careados, dicen buenas noches, dicen pastor, dicen criollo, dicen buenas noches, dicen pastor, dicen muana, dicen mundele, dicen guatoco. Dice, yo va, dicen saludando, dicen careajo, dicen andan solo hijos, dicen porque dicen careajo, dicen solo andan, dicen solo, dicen tú pagas.
Dicen carajo, hay unos dicen saya, dicen que está haciendo, unos dicen como dicen, una dicen mayumba, dicen palotiú. Dice, hay una, dicen mujer, dicen que está, dicen como dicen, haciendo una brujería, dicen palotiú. Dicen, ten cuidado. Dicen, ten cuidado, dicen mundeles, dicen de unos, dicen traición, dicen que son, dicen los amigos, dicen suyos. Dicen, tengan, dicen cuidado. Dicen, anda, dicen solo, dicen hijo, dicen porque solo, dicen anda, dicen carajo, dicen solo, dicen tú pagas. Caminamos siempre o tratamos de caminar por los senderos de la verdad. En ningún momento estamos explicando cosas que no son, ya que muchas personas se dedican a hacer falsos testimonios. Si bien podemos ver que estamos pidiendo ahora en el monte un espíritu de endoking. Le pedimos a Sarabanda un espíritu de malas artes y invocamos directamente, como decimos, a Lucancasi o Candian Pembe. Esto es bueno saberlo porque cuando usted trabaja con los embeles, se pueden hacer muchas cosas con ellos. Desde tenerlos pintados, trazados para guerras que usted tiene y que los espíritus o inquisis de Nganga puedan defenderse, ya que tienen un trazo, una firma, una patipemba en el embele, y no es lo mismo cuando no tiene el embele pintado nada. Por eso, siempre tenemos que reconocer estas formas primitivas y tener el entendimiento de todo lo que podemos hacer con el embele. Como hemos dicho, podemos poner fula, pólvora, en la punta del embele y arreal. Podemos poner la vititi menso o tarro mágico, como otros los conocen, y pintar al propio Lucancasi o endoking cuando trabajamos con un embele o con los dos embeles que podemos ahumar haciendo patipemba. Estas patipembas, los espíritus que mandemos van a esconderse más que si pintamos la patipemba con el yeso, como aparece aquí. La firma más oscura va a traer espíritus más malos que los propios espíritus que estamos pintando en el otro embele. O sea que cada vez que usted ahume el embele o machete, sabe que va a trabajar malas artes. Cuando ahuma el machete no puede poner ahí en zambi. Tiene que poner a los signos que se pueden mezclar, como el signo del cuyo lucero o el cuatro vientos, como es conocido, y sobre todo la vititi menso, de acuerdo al trabajo que se haga, es el signo que podemos pintar. Nosotros podemos hacer una patipemba o signo, la que usted vaya a hacer de acuerdo al trabajo que tenga, y poner los embeles o machetes de esta misma manera, encima de la patipemba y la vititi menso. Si queremos arrear poniéndole fula o pólvora en la punta de los embeles, en las dos puntas, el que está para arriba y el que está para abajo. Con eso podemos arrear haciendo un trabajo o haciendo una obra o haciendo un empolo o polvo para soplárselo a nuestro enemigo. Siempre tenemos que dar el trabajo de malas artes porque es la defensa que ustedes van a tener. Y si ustedes no tienen esa defensa, créanme, que es un poco, como decimos nosotros los cubanos, jodido, porque te joden y no puedes hacer nada.
Y conocer sobre esto es tan importante como tener hasta su propia enganga. Siempre que usted haga un trabajo tiene que ser tata, padre enganga. Usted de engueyo no puede hacer esto. Esto lo puede hacer también las yayi. Cualquiera que se le enseñe a trabajar con los embeles o machetes puede hacer estos trabajos. Simplemente si es una engueya no puede hacer estos trabajos. Estos nada más son para los padres enganga o las yayi. Saben que los espíritus en vida eran ganguleros y eran paleros. Y esto es cuestión de jerarquía entre el espíritu y la persona viva. Si usted no está rayado de padre en ganga, usted no puede hacer nada porque es que no le hacen caso. Y posiblemente hasta espiritualmente, con ese mismo embele que usted está poniendo, le den por la cabeza. Espiritualmente, cuando usted duerme. Y pueda recibir muchos dolores de cabeza actuales. Dicen cariajo, dice yo está, dicen los contentos. Dice Pokeyón Sara, dicen cheche, dicen bachechi. Dice yo está, dicen los contentos, cariajo. Dicen cariajo, dice agüey, dicen son agüey. Hoy es hoy y mañana es mañana. Agüey son agüey, mañana son mañana. Hoy es hoy, mañana es mañana. Todos los diames, todos los días. Hasta Macimene, hasta mañana. Hasta Macimene. Piango, piango, hasta Macimene. Me voy caminando hasta mañana. Porque veo que tienen confundidas muchas palabras. Cuando siempre explico estas formas primitivas, tengo muchos ahijados que no quieren, por ninguna razón, que yo enseñe a ustedes estas formas primitivas. Pero yo les dejo saber de que lo que sucede es que hay tanta falsedad, tanta mentira envuelta en todos estos rituales, porque no ha existido la persona como Waldo Sesti que ha podido expresar con lujo de detalle estas formas primitivas. Si sabemos de este Munanzo Congo, del Entoto Yaca, sabemos qué estamos haciendo aquí. Sabemos que estamos representando nuestra tierra en África, porque estamos llamando espíritus que viven hasta en África. Los diferentes signos de fortaleza, signos como este del círculo con las dos rayas que llama a los espíritus, a los empungus, la representación de 4 rayas con una raya que atraviesa representando a los espíritus rayados que sean padre en ganga. La fortaleza de todos estos espíritus, la fortaleza de todos estos signos transmiten al espíritu esa fortaleza que es tan necesaria para realizar un trabajo. Siempre tenemos que conocer sobre este signo que aparece, que da fortaleza al trabajo que se hace. Si bien cuando usamos el embele o machete estamos trabajando malas artes, y si utilizamos la empaca vitita inmenso, sabemos que es como utilizar la propia enganga. Estamos pidiendo espíritus de los ancestros de nosotros, de los ancestros de estos africanos que trabajan con nosotros, que son espíritus, para poder jalar esas corrientes ancestrales, esas vibraciones
que nos van a dotar de esa fuerza a nuestros enquisis de enganga. Podemos pintar, como dijimos, un signo, una patipemba, y encima poner de esta manera los embeles. La vitita inmenso. Dicen carajo, dicen buenas noches. Dicen buenas noches, dicen si son, dicen de noche, dicen carajo. Dicen para todos, dicen panguiami. Dicen Congo Lango, dicen nunca tesis, tesia, dicen mundo cuava. Dicen carajo, como dicen los cantos. Dicen mi Congo, dicen carajo. Mi Munanzo, dicen carajo, dicen no hay, dicen Congo, dicen carabalí, dicen nada más, dicen carajo. Ingue, Saramagüe, piango, piango, llegó. Ingue, Saramagüe, con mi maña, llegó. Ingue, Saramagüe, escuchan cuento, llegó. Ingue, Saramagüe, de los finda, llegó. Ingue, Saramagüe, con mi maña, llegó. Ingue, Saramagüe, Sarabanda, llegó. Ingue, Saramagüe, los propios Indokin, llegó. Ingue, Saramagüe, escuchan cuento, llegó. Ingue, Saramagüe, esta tiraca, llegó. Ingue, Saramagüe, mi padrino, llegó. Ingue, Saramagüe, escuchan cuentos, dicen hijos, dicen pa' que llegue, dicen como dicen los viejos. Dice para que dicen prenda, dicen piango, piango, como dice, aprende despacio, caminando despacio. No quieras apurarte, ni creas que porque sabes estos signos ya eres la gran cosa. Todavía faltan muchas cosas más por aprender. Esto es parte de nuestros rituales afrocubanos. Y con ello podemos defendernos, podemos hacer trabajo, podemos hacer obra, podemos quemar los embeles echándole en tumbo alcohol. Podemos prenderle fula, pólvora. Podemos levantarlo en el aire y levantar malas letras a las personas. Y cuando un gangulero levanta malas letras, solo esas letras se pueden quitar con otro trabajo de palo mayombe. No lo olvide, sea sencillo, sea humilde, para que su padrino le pueda transmitir a ustedes y le tengan la confianza que debe tenerle a todos sus ahijados. Una y mil veces más, un salam aleikum de Cunanchila a todos los tata, tataíta, yayi y engueyo, y que Sambiampungo dicen cutar en todo un día de agüe. Agüe son agüe y mañana son mañana.